Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, en nuestro programa Estrategia Tributaria, vamos a abordar, a vísperas del Bicentenario, el tema vinculado con el recurso de reclamación. Muchas veces los contribuyentes se ven afectados por diversos actos administrativos que la SUNAT les notifica y no tienen claro cuál procedimiento seguir. De tal suerte que el día de hoy vamos a conversar sobre el recurso de reclamación, eh, sobre todo qué actos son materia de reclamación, cuáles son los plazos, qué cuidados hay que tener, cuánto se demora la administración tributaria. Y durante el desarrollo de la presentación vamos a ir dando algunas recomendaciones a fin de evitar problemas, contingencias con la administración tributaria. Bien. El Código Tributario, en el libro tercero, regula los procedimientos tributarios. Los procedimientos tributarios contenidos en este libro tercero son el procedimiento de fiscalización, el procedimiento contencioso tributario, el procedimiento no contencioso y el procedimiento de cobranza coactiva. El recurso de reclamación es parte o es una de las etapas del procedimiento contencioso tributario. Debemos de tener claro que cuando un contribuyente se ha visto afectado por un acto administrativo emitido por la SUNAT, tiene derecho a contradecir este acto que lo afecta a través del procedimiento contencioso tributario. Ahora bien, hay que tener en claro que no todos los actos que emite la administración tributaria son reclamables o deben de tramitarse conforme al procedimiento contencioso tributario. Y iremos aclarando, de conformidad con el artículo 135 del Código, cuáles son esos actos que pueden seguir la vía de la etapa de la reclamación. Entonces, bien, el procedimiento contencioso tributario en la primera instancia o en la primera etapa es tramitado ante la misma administración tributaria. En este caso, la SUNAT, lógicamente, si hubiera otra entidad que tenga atribuciones de administración tributaria, como es el caso de las municipalidades, también el recurso de reclamación se deberá plantear ante esta entidad que emitió el acto que es materia de contradicción o que es materia de reclamación. Siendo que el contribuyente no encuentra satisfacción respecto de la pretensión que tiene en su recurso de reclamación, cabe que el contribuyente recurra a la instancia superior, a la etapa superior, mediante el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Con la resolución que emite el Tribunal Fiscal se agota la vía administrativa y pasamos a la vía judicial. Entonces, estamos poniendo en contexto de cómo funciona el procedimiento contencioso tributario a nivel del Código Tributario. Entonces, conforme al artículo 124 del Código, hemos dicho que las etapas en sede administrativa o vía administrativa son el recurso de reclamación que lo resuelve la misma administración tributaria como una especie de reconsideración del acto emitido, y también luego el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Decíamos que con la resolución que emite el Tribunal Fiscal se da por agotada o concluida la vía administrativa o la etapa administrativa y entramos a la vía judicial. El Código Tributario y la Ley 27584 han regulado el proceso contencioso administrativo y claro, este también resulta siendo aplicable respecto de los actos que emita la Administración Tributaria y en ese caso la ley ha regulado de manera íntegra el proceso contencioso administrativo, que siendo que la resolución
cuestionada en última instancia en sede administrativa es la resolución del Tribunal Fiscal, el competente desde la perspectiva territorial para atender el proceso contencioso administrativo es, en primera instancia, los juzgados contencioso administrativo con subespecialidad en materia tributaria y luego, en segunda instancia, en sala, también hay salas especializadas en lo contencioso administrativo con especialidad en materia tributaria. Y por último, existe la posibilidad de una especie de proceso de revisión que se llama casación, que se ventila ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es todo el camino que hay que recorrer a nivel de recursos, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Por lo tanto, el día de hoy solo nos vamos a enfocar en la etapa administrativa en instancia de reclamación y en las sesiones posteriores hablaremos del recurso de apelación y oportunamente del proceso contencioso administrativo. Pues bien, cuando estamos frente al proceso contencioso tributario regulado por el Código Tributario, partimos de que existe un acto reclamable. Este acto reclamable se tramita o se pretende obtener justicia a través del recurso de reclamación. La administración tributaria emite la resolución pronunciándose respecto de la pretensión del contribuyente en su reclamación y esta resolución puede ser apelada ante el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, hemos dicho, evalúa, permite el informe oral y emite su resolución con la que, hemos dicho, se agota la vía administrativa. Pues bien, ¿quiénes son los que se encuentran facultados para interponer el recurso de reclamación? Los deudores tributarios que han sido directamente afectados por los actos emitidos por la administración tributaria. Son ellos quienes tienen la atribución, la legitimidad para interponer el recurso de reclamación. Los órganos competentes para resolver el recurso de reclamación. Bueno, la SUNAT en relación a los tributos que administra esta entidad, los gobiernos locales respecto de los tributos también que esta entidad administra y recauda, y algunos otros órganos del Estado que tienen atribuciones o facultades de administración tributaria y también facultades resolutivas. En nuestro caso, decíamos, el día de hoy solamente vamos a enfocarnos fundamentalmente al recurso de reclamación seguido ante la administración tributaria y comentaremos la casuística en torno a esta entidad. Sin embargo, queda claro que la regulación prevista en el Código Tributario, en el libro tercero, respecto del procedimiento contencioso tributario, resulta también claramente aplicable a los gobiernos locales y otras entidades del Estado que tengan, decíamos, facultades resolutivas como administración tributaria. Cabe aclarar que por expresa disposición del artículo 134 del Código Tributario, la competencia atribuida a los órganos resolutivos no puede ser extendida ni delegada a otras entidades. Es indelegable esta atribución que ha previsto el Código Tributario. Y bien, yo dije al inicio que no todo acto administrativo que le notifiquen al contribuyente resulta siendo un acto reclamable. Esto es importante saber porque cuando nos notifican un acto administrativo, debemos de saber cuál es el camino, la vía que debo de seguir si es que quiero contradecir, cuestionar el acto materia de notificación. Es reclamable, por ejemplo, la resolución de determinación. ¿Qué es la resolución de determinación? Es el acto administrativo mediante el cual
la administración tributaria pone en conocimiento del contribuyente, del deudor tributario, el resultado de la labor fiscalizadora orientada a comprobar o verificar la correcta determinación de la obligación tributaria. ¿A qué me refiero? La administración tributaria tiene facultad para fiscalizar a los contribuyentes y determinar la deuda tributaria. Entonces, imaginemos un contribuyente que presenta su declaración jurada de impuesto a la renta del año 2019. Esta declaración jurada presentada por el contribuyente origina efectuar un pago de tributo, pero esa declaración jurada presentada por el contribuyente contiene la determinación o la autodeterminación que el contribuyente ha realizado respecto de su obligación tributaria vinculada con el impuesto a la renta. Esa declaración jurada, esa determinación presentada por el contribuyente está sujeta a verificación o fiscalización por parte de la administración tributaria y en tanto detecte o encuentre inconsistencias, errores, cuestiones incorrectas, procederá a determinar la deuda tributaria que le corresponda al contribuyente o el crédito a su favor. Entonces, ¿cómo materializa la administración tributaria el resultado de la labor fiscalizadora? A través de la resolución de determinación. Entonces, luego de un procedimiento de fiscalización, ya sea parcial, ya sea definitivo, ya sea parcial electrónico, concluido el procedimiento de fiscalización, se notifica una resolución de determinación. Esa resolución de determinación puede ser reclamada por los contribuyentes a través de este procedimiento contencioso tributario que estamos haciendo referencia. Por su parte, también es reclamable la resolución de multa. La resolución de multa es un acto administrativo mediante el cual la administración tributaria sanciona al contribuyente por haber cometido alguna infracción sancionada con multa. La multa es una sanción pecuniaria que implica que el contribuyente deba asumir el pago económico por haber cometido la infracción. Entonces, la resolución de multa también es un acto reclamable. Acá hay que advertir que muchas veces cuando se lleva a cabo el procedimiento de fiscalización se emite la resolución de determinación y además también se le notifica al contribuyente resoluciones de multa que se han detectado durante el procedimiento de fiscalización. Con lo cual, es normal que concluido el procedimiento de fiscalización se emita una resolución de determinación y además una resolución de multa, principalmente aquella que está tipificada en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. El contribuyente tiene la posibilidad de reclamar ambos tipos de actos administrativos, tanto la resolución de determinación como la resolución de multa, de manera conjunta, siendo que existe conexión entre estos actos administrativos. Por otro lado, también resulta siendo reclamable la orden de pago. No es muy lógico reclamar una orden de pago en la medida que la orden de pago es un acto administrativo que la administración tributaria emite cuando el contribuyente ha presentado una declaración jurada, ha determinado un tributo y reconoce tener un monto pendiente de pago. Entonces, si el contribuyente presenta su declaración jurada indicando que debe 100, que ha determinado un tributo y tiene una deuda de 100, la administración tributaria, esos 100 declarados por el contribuyente, reconocido por el contribuyente, autodeterminado por el contribuyente, es cobrado a través de una orden de pago, mediante el cual simplemente se le exige al contribuyente cancelación de la deuda. Entonces, la orden de pago es reclamable, es un acto reclamable. También en materia de reclamo, la resolución que declara la pérdida del fraccionamiento. Entonces, un contribuyente solicita su fraccionamiento y este fraccionamiento solicitado es aprobado, el contribuyente inicia a efectuar el pago de las cuotas mensuales y se atrasa. Se atrasa en 2 cuotas, por tanto pierde el fraccionamiento. Cuando la SUNAT le notifica la resolución de pérdida del fraccionamiento,
el contribuyente tiene la posibilidad de presentar un recurso de reclamación contra esta resolución de pérdida de fraccionamiento. También resulta siendo reclamable las resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución. Es decir, un contribuyente presenta una solicitud de devolución de pagos indebidos, de pagos en exceso, de saldo a favor de exportador, etcétera, y la administración tributaria declara improcedente la solicitud de devolución o procedente en parte. Entonces, lo que el contribuyente puede es interponer un recurso de reclamación al no encontrarse conforme con la decisión emitida por la administración tributaria respecto de la solicitud formulada. También resulta siendo reclamable la resolución ficta denegatoria de procedimientos no contenciosos. ¿Qué cosa es resolución ficta denegatoria de procedimientos no contenciosos? ¿Qué ocurre? Que el Código Tributario, decíamos, ha regulado también los procedimientos no contenciosos. Y a partir del artículo 162 del Código Tributario se regula el procedimiento no contencioso. El procedimiento no contencioso no es otra cosa que solicitudes que plantean los contribuyentes o administrados ante la administración tributaria. Entonces, ¿cómo se atienden esas solicitudes interpuestas o presentadas por los contribuyentes ante la administración tributaria? A través del procedimiento no contencioso. El procedimiento no contencioso tiene o está regulado desde dos perspectivas. Se ha clasificado aquellas solicitudes no contenciosas que están vinculadas con la determinación de la obligación tributaria y las demás solicitudes, es decir, aquellas que no tienen relación con la determinación de la obligación tributaria. Entonces, las solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinación de la obligación tributaria deben ser resueltas por la administración tributaria en un plazo de 45 días hábiles. Por ejemplo, un contribuyente presenta una solicitud de prescripción al considerar que la obligación que tiene en cobranza coactiva se encuentra prescrita. ¿Cuál es el plazo que tiene la administración tributaria para atender esta solicitud? 45 días hábiles. Entonces, ¿qué ocurre si es que la administración tributaria en el plazo de 45 días hábiles no resuelve la solicitud de prescripción? El contribuyente puede dar por denegada su solicitud y puede presentar un recurso de reclamación contra la resolución ficticia, porque nunca hubo resolución, ficta denegatoria. Es decir, terminados los 45 días hábiles y el contribuyente no recibe respuesta de parte de la administración tributaria respecto de su solicitud de prescripción, él tiene dos caminos. O seguir esperando que la administración tributaria en algún momento le resuelva su solicitud, o en su caso, transcurridos los 45 días hábiles, considera denegada su solicitud de manera ficticia porque no hay una resolución expresa y puede hacer uso del recurso de reclamación. Entonces, las solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinación de la obligación tributaria que no han sido resueltas en el plazo de ley 45 días hábiles, habilitan la posibilidad de que el contribuyente interponga un recurso de reclamación ante la administración tributaria. ¿Qué otros actos son solicitudes no contenciosas o qué otras solicitudes califican como no contenciosas vinculadas con la determinación de la obligación tributaria? Por ejemplo, la solicitud de inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta. O la solicitud de renuncia a la exoneración del IGB. Son solicitudes que tienen relación con la determinación de la obligación tributaria. También la solicitud de devolución es un no contencioso vinculado con la determinación de obligación tributaria, pero esta hemos dicho que es reclamable y tiene una regulación particular distinta a las demás solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinación de la obligación tributaria. Pues bien, entonces, queda claro que también resulta siendo reclamable la resolución ficta denegatoria
de procedimiento, de solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinación de la obligación tributaria. También resulta siendo reclamable aquella resolución que sanciona al contribuyente con el comiso de bienes, el internamiento temporal de vehículos y el cierre temporal de establecimientos u oficinas de profesionales. Por supuesto que, de acuerdo al Código Tributario, al artículo 174 y siguientes, hay infracciones que son sancionadas con cierre, internamiento o comiso. Entonces, cuando la Administración Tributaria sanciona con este tipo de penas, estas sanciones también pueden ser reclamables a través del procedimiento contencioso tributario en primera etapa, reclamación. Sin embargo, en ocasiones, la Administración Tributaria se encuentra impedida de aplicar la sanción, ya sea de comiso, de internamiento o de cierre, y procede a sustituir la sanción de comiso, internamiento, cierre por una multa. Esta multa también es reclamable ante la Administración Tributaria. ¿En qué casos, por ejemplo? Cierto día intervienen en la carretera a un vehículo que traslada carga, suponte está trasladando carga hacia la mina, está trasladando explosivos, la Administración Tributaria interviene al vehículo, no lleva guía de remisión o la guía de remisión no cumple requisitos de ley y procede al comiso de los bienes. Pero siendo que está trasladando carga peligrosa y la Administración Tributaria puede que no tenga la logística para manipular esta carga, además que los almacenes no los tiene acondicionados, puede sustituir el comiso por una multa que se calcula en función al valor de los bienes materia de comiso. Esta resolución de multa que sustituye al comiso, por supuesto también a la que sustituye al cierre o al internamiento temporal de vehículos, en materia de reclamación. Y finalmente, también es reclamable aquellos actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria. Actos que tengan relación directa con la determinación de la obligación tributaria. O sea, en general, aquellos actos emitidos por la Administración Tributaria que tengan vinculación con la determinación de la deuda tributaria es también reclamable. Por ejemplo, ¿cuál? ¿No? Cuando la Administración Tributaria da de alta o da de baja tributos al contribuyente y por tanto se habilita la posibilidad de determinarse deuda, estas resoluciones podrían también ser actos reclamables ante la Administración Tributaria. También es reclamable, por ejemplo, la atribución de responsabilidad solidaria, prevista en el Código Tributario artículo 16 y siguientes. También podría ser reclamable la inscripción de oficio que hace la Administración Tributaria al Registro Único del Contribuyente. Entonces, hay algunos otros actos que emite la Administración Tributaria que están relacionados directamente con la determinación de la obligación tributaria que pueden ser reclamables a través del recurso de reclamación ante la Administración Tributaria. Por lo tanto, habiendo dicho esto, cualquier otro acto que no se encuentre dentro de estos señalados en el artículo 135 no son materia de reclamación. No son materia de reclamación. Y es que a veces la Administración Tributaria nos puede notificar una serie de actos, de resoluciones, pero no todo es reclamable. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la SUNAT me comisa los bienes? Yo solicito la devolución de los bienes comisados y la SUNAT me declara improcedente o denegada mi solicitud de devolución de bienes comisados. Esa resolución mediante la cual me deniegan la devolución de bienes comisados no es un acto reclamable. Entonces, ¿qué hago contra esa resolución? Ah, mira, ahí lo que yo hice es solicitar la devolución de bienes comisados y siendo que es una solicitud, yo debo de calificarla conforme al artículo 162 como una solicitud no contenciosa, no vinculada con la determinación de la obligación tributaria y por tanto sigue la suerte o su regulación está enmarcada en lo que establece la ley del procedimiento administrativo general. Por lo tanto, yo puedo reconsiderar o apelar según fuera el caso.
Entonces, ojo, lo que quiero decirte hasta acá es que aquello que no esté dentro del artículo 175 del Código Tributario no será un acto reclamable. Por lo tanto, si es que uno presenta un recurso de reclamación respecto de un acto que no es reclamable, bueno, lo que va a ocurrir es que nos vamos a demorar un poco en que nos administren justicia, porque la administración tributaria a veces no le da el trámite que corresponde, aun cuando por expresa disposición de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la administración tributaria se encuentra obligada a evaluar la naturaleza de la solicitud planteada por el contribuyente o del recurso planteado por el contribuyente y encauzarlo como corresponda. Pero igual eso nos puede llevar algo de tiempo. Bien, una vez que hemos definido cuáles son los actos reclamables, es importante saber los plazos que tengo para reclamar. ¿Qué plazos tengo para reclamar? Y lo de los plazos resulta siendo materialmente importante definirlo, toda vez que en algunos casos, vencido el plazo, las consecuencias para el contribuyente son bastante complejas, ¿no? Es el caso de la resolución de determinación y la resolución de multa. Cuando un contribuyente es notificado con una resolución de determinación y o una resolución de multa, debe tener en cuenta que el plazo para reclamar estos actos administrativos son 20 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, ¿no? Evidentemente, en días hábiles no cuento sábado, domingo ni feriado. Entonces, ¿por qué es importante saberlo del plazo? Porque vencido el plazo para reclamar, el contribuyente puede reclamar, pero se le va a exigir que pague la deuda tributaria reclamada o que presente una carta fianza bancaria por el plazo que dure el procedimiento de reclamación, que son 9 meses. O sea, en el caso de la resolución de determinación y de la resolución de multa, sí es posible ir en reclamo después del vencimiento del plazo, pero se exige el pago previo. En el caso de la orden de pago, siempre que el contribuyente quiera reclamar, siempre se le exigirá el pago previo. Sin embargo, existen situaciones previstas en el numeral 3 del artículo 119 del Código Tributario que establecen la posibilidad de interponer un recurso de reclamación contra orden de pago en el plazo de 20 días hábiles, siempre que se presenten circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente. ¿Y cuándo estamos en esta situación? Cuando un contribuyente presenta una declaración jurada y luego la rectifica. Imagínate, presenta tu declaración jurada por 1000 y luego la rectificas a 100. Y la administración tributaria te notificó la orden de pago por 1000. Entonces, en ese caso, es posible que el contribuyente pueda, siendo que hay una rectificatoria de por medio, pueda reclamar la orden de pago por un monto que no le corresponde, pues porque es un monto que él ya corrigió, y para ello tiene el plazo 20 días hábiles contado desde el día siguiente que fue notificada la orden de pago. Y además, en ese caso, el reclamo será admitido a trámite sin el requisito del pago previo. Entonces, ese es el caso de la orden de pago. Por otro lado, las resoluciones que determinan la pérdida de fraccionamiento, las resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución y los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria deben ser reclamados en el plazo de 20 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de estos actos que acabo de mencionar. Claramente, hay que tener en cuenta que en el caso de la resolución de pérdida del fraccionamiento y aquellos actos que tengan relación directa con la determinación de la obligación tributaria, si yo no interpongo el reclamo dentro del plazo de 20 días hábiles, en ese caso el acto queda firme y por tanto yo ya no podré accionar
ni en la vía administrativa ni en la vía judicial contra este acto. Ojo, importante, a diferencia de la resolución de determinación o multa, en la que venció el plazo, yo sí puedo reclamar, pero pagando. En el caso de la resolución de pérdida y fraccionamiento y aquellas resoluciones contra actos que tengan relación directa con la determinación de la obligación tributaria, en ese caso ya no puedo accionar porque el acto queda firme. No ocurre lo mismo en el caso de la resolución que resuelve la solicitud de devolución. En este caso sí es posible, después de vencido el plazo, interponer el recurso de reclamación correspondiente. Por su parte, si es que al contribuyente ha sido notificado con una resolución que lo sanciona con el comiso, con el internamiento o el cierre y las multas que la sustituyen, el plazo para interponer el recurso de reclamación será solo de 5 días hábiles. Y ojo que en este caso también, si es que el reclamo yo no lo formulo en este plazo, dentro de este plazo, la resolución también se considera acto firme. Y por lo tanto ya no puedo accionar ni en vía administrativa ni en vía judicial. Excepto en el caso de las multas, ¿no? En el caso de la resolución de multas que sustituyen al comiso, internamiento o cierre, estas sí podrán ser reclamadas siempre que se cancele el monto de esta multa. Para el caso de la resolución denegatoria ficta sobre recurso no contencioso, lo que explicaba hace unos instantes, bueno, no hay plazo, simplemente vencidos los 45 días hábiles que tiene la Administración Tributaria para pronunciarse, a partir de ahí el contribuyente o sigue esperando que resuelvan su solicitud o puede interponer el recurso de reclamación correspondiente, ¿no? Bien. Hemos dicho que cuando interponemos reclamo contra una resolución de determinación o resolución de multa vencido el plazo de 20 días hábiles, la Administración Tributaria va a tramitar, va a atender nuestro reclamo, pero debemos de cumplir un requisito: pagar la deuda contenida en la resolución de determinación, contenida en la resolución de multa. Salvo que el contribuyente pueda acercarse a un banco y el banco le puede expedir una carta fianza. Esta carta fianza debe ser expedida por un monto de deuda, incluido intereses proyectados hasta por 9 meses posteriores que dura la etapa de la reclamación. Entonces, con una vigencia de más de 9 meses, la cual deberá ser renovada conforme a las exigencias que establezca la Administración Tributaria. En el caso de las resoluciones que sustituyen, resoluciones de multa que sustituyen al cierre, comiso e internamiento, en este caso, siendo que el plazo para resolverse es menor, solo 20 días hábiles, en este caso también la carta fianza deberá presentarse por lo menos por este periodo que dura la etapa de la reclamación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para presentar un recurso de reclamación? ¿Qué requisitos tenemos? Bueno, actualmente el único requisito es presentar un escrito fundamentado. ¿Qué significa un escrito fundamentado? Significa que el contribuyente, además de exponer claramente su pretensión, en este caso es que se declare fundado su reclamo, debe de fundamentar desde la perspectiva jurídica fundamentos de derecho y desde la perspectiva fáctica fundamentos de hecho. Es decir, qué ha ocurrido en el caso, cuáles son los medios probatorios, qué artículo se ha afectado, se ha vulnerado. Esperamos en algún momento hacer una transmisión sobre cómo redactar un escrito de reclamación más adelante. Entonces, lo único que se exige es eso, escrito fundamentado. Pero ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué ocurre si es que, por ejemplo, el contribuyente
no se percató de la fecha de vencimiento. Y me pasa, a veces llega el cliente a visitarme a la oficina, me dice, doctor, mire, la SUNAT me ha notificado una resolución de determinación y la deuda es esto. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que pregunto es cuándo te han notificado. Y a veces uno hace el conteo, señor, hoy día vence su plazo para el reclamo. Y ya estamos a mediodía, el plazo 4:30, ¿cómo haces? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es presentar el escrito del recurso de reclamación con la información básica de qué estás reclamando y sin desarrollar toda la fundamentación, que luego lo puedes hacer ya con un escrito ampliatorio o esperar que la administración tributaria detecte que no has presentado escrito fundamentado y te exija y te dé un plazo para que subsanes este requisito incumplido. Te da un plazo de 15 días hábiles para subsanar el requisito incumplido. Caso contrario, te declara inadmisible tu recurso de reclamación. Entonces, eso a veces hacemos cuando ya estamos pues al cierre del vencimiento del plazo. Ahora, ¿te van a exigir el pago o la carta fianza? Sí, solo sí hayas interpuesto el recurso de reclamación fuera de plazo. Caso contrario, este requisito no es exigible. Y acá hemos dejado constancia de que en algún tiempo se exigía que en la etapa de la reclamación el escrito sea firmado no solo por el contribuyente o representante legal, sino que además deba ser firmado por un abogado. Ese requisito se eliminó incluso en la etapa de apelación. Y también antes se exigía la hoja de información sumaria, que era esto, que era un resumen del reclamo, el detalle de los valores que se estaban impugnando o las resoluciones, y no tenía sentido tener que adjuntar este formulario 600 o 6000, creo era 6000, 6001, porque era lo mismo que uno ya consignaba en el escrito, con lo cual esto ha sido dejado sin efecto y ahora el único requisito es escrito fundamentado con la firma del representante legal o de la persona natural. Claro, el representante legal tendrá que acreditar que con los poderes respectivos que él es el que está habilitado para poder suscribir el recurso de reclamo respectivo. Pues bien, esto ya es historia. Ahora bien, nosotros hemos señalado que si el contribuyente presenta su recurso de reclamación cumpliendo los requisitos establecidos, ¿no? En este caso, escrito fundamentado, y de ser el caso, pago o carta fianza, entonces su recurso de reclamación será admitido a trámite. Será admitido a trámite y, por lo tanto, la Administración Tributaria más adelante deberá emitir pronunciamiento. Una vez que el contribuyente presenta su recurso de reclamación, además hay que tener en cuenta que tiene un plazo de 30 días hábiles en el caso del reclamo contra resolución de determinación o resolución de multa para presentar u ofrecer medios probatorios que aleguen, que aboguen a su favor. En el caso de las resoluciones que sancionan con el comiso, con el internamiento temporal, con el cierre temporal de establecimiento, el plazo probatorio o el plazo para ofrecer medios probatorios será solo de 5 días hábiles. Ahora, ¿qué ocurre si es que el contribuyente presenta su recurso de reclamación y no cumple con los requisitos exigidos? Por ejemplo, en el caso que contaba, no se desarrolló la fundamentación jurídica, la fundamentación de hecho. En ese caso, la Administración Tributaria debe de requerir al contribuyente la subsanación de este requisito incumplido. O puede que haya el contribuyente presentado su reclamo fuera del plazo, fuera de los 20 días hábiles, en el caso de la resolución de determinación o multa, y en ese caso la Administración Tributaria, y no pagó la deuda, siendo requisito de admisibilidad. En ese caso, la Administración Tributaria debe requerir al contribuyente para que subsane el requisito incumplido, para lo cual le otorgará un plazo de 15 días hábiles
para cumplir con subsanar. Caso contrario, será declarado el recurso como inadmisible. Como inadmisible. Entonces, es importante tener en consideración que si el contribuyente no subsana en el plazo previsto, al considerarse el recurso de reclamación como inadmisible, claramente la deuda pasará a cobranza coactiva. Bien, en la etapa de la reclamación y también en la etapa de apelación, porque esto resulta siendo aplicable para el procedimiento contencioso tributario, los medios de prueba que el contribuyente puede ofrecer son los documentos, principalmente, documentos haciendo referencia a cartas, a facturas, a contratos, a videos, ¿no? A grabaciones, documentos en general, a pericia, elaborar informes preparados por especialistas en alguna materia, por ejemplo, pericia respecto del porcentaje de merma de un bien. O la inspección, pero en este caso la inspección efectuada por la administración tributaria. Entonces, los únicos medios probatorios admitidos en el procedimiento contencioso tributario, incluyendo la reclamación, es la pericia, los documentos de la inspección. No es válida como prueba la testimonial o la confesión. No son medios probatorios admisibles en el derecho tributario. Entonces, por eso es que cuando a veces el contribuyente está siendo fiscalizado por operaciones no reales y lo que hace es conseguir una declaración jurada de su proveedor donde el proveedor dice, yo sí le vendí. Eso no es medio probatorio. No te desgastes presentando ese documento porque el 125 del Código Tributario dice que no es medio probatorio. O sea, no prueba nada eso. Es una declaración de parte. Por lo tanto, ten en cuenta esto para no tener que estar pretendiendo conseguir documentos que no serán valorados. En el caso de que se requiera de pruebas adicionales, de pruebas que la Administración Tributaria solicite para efectos de poder resolver mejor, es el caso de la Administración Tributaria que quiere desvirtuar una pericia presentada por el contribuyente que establece un porcentaje de merma del 10%. Como la Administración Tributaria contradice esa pericia, tendría que ser con una pericia también por algún otro especialista, pero en este caso, la Administración Tributaria deberá de asumir el costo de esa pericia. Ahora, si es que esta pericia se requiere a instancias del Tribunal Fiscal, tanto la Administración y el apelante, ambos o el contribuyente, deban de asumir el costo de esta pericia para que pueda incorporarse en la etapa de la apelación. Es posible que el contribuyente interponga el recurso de reclamación y al haber interpuesto el recurso de reclamación, en algún momento él pretenda desistir del reclamo, o sea, ya no quiere continuar con el reclamo. Entonces, es posible que el contribuyente se desista en cualquier etapa del procedimiento del recurso y en este caso, al desistirse, se entiende que se está desistiendo de la pretensión. Por lo tanto, no puede ser que el contribuyente el día de hoy se desista del reclamo y más adelante diga, no, sí, quiero nuevamente presentar mi reclamo, porque se entiende que se ha desistido de la pretensión que en este caso es que se declare fundado su recurso de reclamación. Hay que adjuntar ciertas formalidades para el desistimiento. Debe ser a través de una carta con firma, un escrito con firma legalizada del contribuyente o del representante legal. La legalización podrá efectuarse ante un notario público o ante un fedatario de la administración tributaria. Es importante señalar que es potestativo del órgano encargado de resolver aceptar o no el desistimiento. Claro, el contribuyente presenta su solicitud de desistimiento y la administración tributaria ya tiene la resolución casi lista para resolver el reclamo. Entonces, la administración tributaria considerará si es que corresponde o no aceptar el desistimiento o caso contrario se pronunciará. En lo no contemplado en el Código Tributario, aplica de manera supletoria lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ahora bien, para ir ya cerrando, ¿cuál es el plazo que tiene la Administración Tributaria para resolver el recurso de reclamación? El plazo, cuando estamos frente a resoluciones de determinación o resoluciones de multa, el plazo que tiene la Administración Tributaria para resolver será de 9 meses, incluido el plazo probatorio. 9 meses contados desde la fecha en que el contribuyente presentó el recurso de reclamación. Lo mismo sucede cuando se reclaman órdenes de pago o resoluciones que establecen la pérdida de fraccionamiento o que resuelven la solicitud de devolución. En ese caso, el plazo 9 meses para resolver recurso de reclamación, salvo que en el caso de resoluciones de determinación, estas tengan, estén relacionadas con la aplicación de normas de precio de transferencia. En ese caso, el plazo que tiene la Administración Tributaria para resolver será de 12 meses. Por su parte, cuando el contribuyente reclame una orden de pago en la cual median circunstancias que evidencian que la cobranza podría ser improcedente, el caso que les contaba, en donde el contribuyente presenta una declaración jurada, luego la rectifica y la SUNAT emite la orden de pago por la deuda contenida en la declaración original, y él reclama, en ese caso, cuando él reclama en el plazo de 20 días hábiles, la SUNAT tiene plazo para resolver ese reclamo de 90 días hábiles contados desde la fecha en que se presenta el recurso de reclamación. Finalmente, cuando se reclaman resoluciones que sancionan con el comiso, internamiento temporal de vehículos o cierre temporal de establecimientos y multas que las sustituyan, el plazo que tiene para la Administración Tributaria resolver es mucho más corto, solamente 20 días hábiles contados desde la fecha de presentación del recurso de reclamación. Es importante saber los tipos de pronunciamiento que emite la Administración Tributaria en el caso de los recursos de reclamación. Si es que el contribuyente presenta el recurso de reclamación y no cumple con requisitos de admisibilidad, escrito fundamentado o pago carta fianza en caso que se reclame de manera extemporánea, el pronunciamiento de la Administración Tributaria será declarar inadmisible el recurso de reclamación. Y sin duda, decía yo, la deuda estará en cobranza coactiva. ¿El contribuyente puede impugnar la inadmisibilidad? Sí, puede ir en apelación al Tribunal Fiscal impugnando la inadmisibilidad, pero igual la deuda sigue en cobranza coactiva. Si el Tribunal Fiscal le da la razón, lo único que ocasiona es que se le ordene a la Administración Tributaria admitir a trámite el recurso de reclamación y de ahí empezar recién la vía contencioso tributaria en instancia de reclamación y probablemente luego en etapa de apelación. También es posible que si el contribuyente presenta un reclamo y luego se desiste, es posible que la Administración Tributaria se pronuncie aceptando el desistimiento o en su caso podría desestimar la solicitud de desistimiento y emitir la resolución pronunciándose sobre el fondo. Ahora, cuando la Administración Tributaria ha admitido a trámite el recurso de reclamación y no ha habido desistimiento por parte del contribuyente, el reclamo puede ser declarado fundado cuando le han dado la razón al contribuyente, con lo cual los actos administrativos reclamados serán revocados, dejados sin efecto. Puede ser fundado en parte cuando la revocatoria ha sido parcial. O sea, parcialmente ha habido revocatoria de los actos en materia de reclamación. O infundado si se confirma el acto en materia de reclamación. Infundado es cuando no le dan la razón al contribuyente. En algunos casos, cuando el acto administrativo reclamado ha sido consecuencia de un procedimiento en el cual ha habido afectaciones o vulneración al debido procedimiento, lo que acarrea nulidad del acto, podría ser también que en la etapa de la reclamación la SUNAT se pronuncie declarando nulo el acto administrativo y lo que originará que los efectos se retrotraigan hasta el momento en que se generó el vicio de nulidad. Es decir,
si estamos en una fiscalización, han emitido una resolución de determinación, la cual se ha reclamado y en la etapa de reclamación se advirtió de algún vicio de nulidad, el efecto es que se declara nula la resolución de determinación, por lo cual no genera ningún efecto jurídico, y se devuelve el expediente a la etapa del procedimiento de fiscalización para que se subsane el vicio de nulidad y se vuelve a emitir la resolución de determinación correspondiente. Entonces también ocurre esta situación de la nulidad. Y entonces cerramos nuestra participación con esta última presentación. Como hemos dicho, cuando estamos frente a un acto reclamable, que son los que hemos enunciado y están en el artículo 135, y hemos detallado acá esta resolución de determinación, de multa, orden de pago, resolución que establece la pérdida de fraccionamiento, resolución sobre solicitud de devolución, resolución ficta denegatoria sobre recursos no contenciosos, resoluciones que establecen la sanción del cierre, internamiento, comiso, o resoluciones que sustituyan a estas sanciones, o actos que tengan relación directa con la determinación tributaria, todos ellos serán actos reclamables. Cualquier otro acto que no estén en esta lista cerrada del artículo 135 no van por la vía de la reclamación y es altamente probable o que vayan directamente en apelación al Tribunal Fiscal o en su caso tomen la ruta de la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, el plazo para interponer la resolución, el reclamo es 20 días hábiles, ¿no? En resolución de determinación, de multa, orden de pago, resolución de pérdida de fraccionamiento, resolución sobre solicitud de devolución, y 5 días hábiles cuando estamos frente a los otros actos vinculados con cierre, internamiento, comiso o multa que lo sustituye. En ese caso, el contribuyente tiene plazo probatorio 30 días hábiles, si es que estamos frente a resolución de determinación, multa, resolución de pérdida de fraccionamiento, otros, o en su caso 5 días hábiles cuando estamos ante cierre, internamiento o comiso o sanción que lo sustituye. Por su parte, hemos dicho que el plazo que tiene la Administración Tributaria para resolver será 9 meses, el plazo general, o 12 cuando estamos frente a resoluciones de determinación que están vinculadas con régimen de precio de transferencia, o 20 días hábiles cuando estamos ante cierre, internamiento, comiso o la que sustituye. Finalmente, la Administración Tributaria emite su resolución declarando fundado, infundado, fundado en parte, inadmisible, aceptando el desistimiento o en su caso declarando la nulidad. Por lo tanto, con esto se cierra el procedimiento de reclamación y una vez cerrado el procedimiento de reclamación, dependiendo, ¿no? Si es que ha sido declarado nulo, eso regresa a etapa de fiscalización o al procedimiento que se desarrolló con vicio de nulidad. Si ha sido declarado fundado, ahí queda el tema, pues el contribuyente obtuvo la razón y ahí queda el tema. Infundado, el contribuyente puede ir en apelación al Tribunal Fiscal. Fundado en parte, puede ir en apelación al Tribunal Fiscal por la parte que no le dieron la razón. Inadmisible, puede apelar la inadmisibilidad ante el Tribunal Fiscal. Desistimiento, ahí queda el tema. Te desistes de la pretensión, con lo cual ya no puedes nuevamente volver a presentar recurso de reclamación o recurso impugnatorio alguno. Y el tema de la denegatoria ficta, es decir, la SUNAT tiene 9 meses para resolver el recurso de reclamación y no lo hace. Puedo dar por denegada mi reclamación e ir en apelación al Tribunal Fiscal. O tiene 20 días hábiles para que resuelva el reclamo contra el cierre, internamiento o comiso y no lo hace. Puedo dar por denegada mi reclamación e ir en apelación al Tribunal Fiscal. Bien, habiendo dicho esto, cerramos la presentación del día de hoy. La próxima semana, como hoy en Estrategia Tributaria, estaremos ya conversando sobre la instancia siguiente, la apelación ante el Tribunal Fiscal. No me queda más que agradecerles por su atención y desearles felices fiestas patrias, feliz bicentenario, un abrazo para todos, tengan ustedes muy buenas noches. Hasta pronto.